La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Vamos a conocer más. Hemos invitado a la viceministra de Igualdad de Oportunidades, doña Nadia Cruz, para comentar sobre este tema. Viceministra, ¿cómo está? Bienvenida a La Razón Radio. Antonio Dalense y Rubén Atahuichi les saludamos. Y bueno, triste, con mucha bronca por lo que ha sucedido la semana pasada. Qué doloroso es ver cómo representantes de la población, así elegidos por voto popular con la confianza de la población, pues hayan decidido darles la espalda, darles un revés a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Uno no termina de comprender si pasa solamente por un tema de una política, por intereses particulares, intereses de grupo, o además está vinculado a una desconexión, ¿no? Porque yo creo que incluso en política, en estos cálculos que se hacen, uno revisa, ¿no? Analiza cuáles son las consecuencias de sus actos, a quiénes pues les estás dando el revés, etcétera, ¿no? Y en este punto yo no comprendo cómo estas diputadas y diputados no se han enterado, no saben, no conocen sobre la situación de violencia sexual en el país. Nosotros tenemos cifras que están en aumento, en particular desde la pandemia. Tenemos la tasa más alta de embarazo adolescente de América Latina, 97 casos por día al año 2022, que implica no solamente un mal ejercicio de los derechos sexuales por parte de adolescentes y jóvenes, sino hechos de violencia sexual en el seno del hogar, en contra de niñas, en contra de adolescentes, y que claro, pareciera que no les importa. Y lo tercero, que no es menos importante, los estudios que se dan en América Latina y otros países, donde señalan la complejidad que representa para una niña, niño, adolescente, de identificar que está siendo víctima de esa persona que identifica como un ser amado, como un ser que le da cuidado, como un ser que tiene una dualidad, ¿no? Es de la persona que debería amarle, pero es la persona que más daño le está haciendo. Entonces, hay un proceso de culpa, de responsabilidad que asumen estas pequeñas poblaciones, porque sienten que al momento de hacer su denuncia van a lastimar a esa persona. Entonces, es bien complejo. Y que no lo conozcan mujeres y hombres que señalen representar a la población, que han tenido la confianza del voto para poder estar en el lugar donde están, pues genera mucha bronca. De verdad que genera mucha bronca. Yo siempre que he trabajado desde hace muchos años en esta área de derechos y con poblaciones, yo sé que es bien difícil avanzar porque todos ponen el eslogan de yo por la niñez, yo con la niñez, fotos con niños en sus campañas, pero al momento de hacer la definición institucional, muy pocos se acuerdan de eso. Pero en este caso, más fuerte, ¿no? Porque el mensaje no solamente ha sido darles un revés a las víctimas, sino darles aliento a violadores, a pedófilos, de decirles, hay una psiquis política que va a ser más importante y que ustedes pues no los vamos a perseguir, no vamos a hacer nada para que los hechos que ustedes han hecho queden o no queden en la impunidad. Entonces, realmente el mensaje que han dado, fuera de lo político, en lo social es muy lesivo, es gravísimo y afecta a las víctimas, afecta a este tipo de problemáticas. Viceministra, a ver, le voy a leer un comentario que hizo el diputado Carlos Alarcón el 23 de septiembre. En el proyecto de ley de la pederastia, así llama el diputado, propuesto y presentado por el presidente Luis Arce, quería legalizar la actividad sexual contra niñas y niños de 12 años y que no sea delito. Este contenido fue observado por Comunidad Ciudadana, dice. Más adelante publica un acápite del proyecto de ley en el que precisamente él cuestiona, hace esta observación. ¿Qué criterio tiene de esto, viceministra? Son
dos cosas, ¿no? Una de dos, o el señor Alarcón desconoce el ordenamiento jurídico nacional vigente a la fecha. No lo dudaría. Realmente he visto que muchas diputadas y diputados desconocen las leyes que existen actualmente, y uno dice, y si desconoces las leyes que existen actualmente, ¿cómo puede ser el órgano emisor o cómo puede ser parte de un órgano emisor de leyes en el país? Segundo, yo creo que es un intento de justificar, ¿no? No sé si porque quieren mostrar una alianza con sectores de la iglesia, con esa puntualización que hacen en la pederastía. No me sorprendería. O sea, ustedes conocen que durante el golpe pues habían alianzas ahí, se llevaban muy bien. No sé si sea por ese lado. Nosotros tenemos que cambiar de tema, Rubén. Así es, no tan alejado de lo que comentábamos hace rato, pero cambiamos de tema. Estamos ya en contacto con la senadora de Comunidad Ciudadana, Silvia Salame. Con ella vamos a hablar sobre la serie de leyes que están frenadas en la Asamblea Legislativa, especialmente la ley de elecciones judiciales. Buen día, senadora. Le saludamos Antonio Dalense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Buenos días, Antonio. Buenos días, Rubén. Un gusto dirigirme a su audiencia, acá a sus órdenes. A ver, la semana pasada nosotros nos habíamos propuesto un título hipotético en una de nuestras notas, en sentido de que la Asamblea estaba inmovilizada por intervención de otros órganos del Estado y también por fisuras internas en las fuerzas políticas y las mismas divergencias entre una y otra fuerza política. ¿Qué criterio tiene de esto? Porque hay tres ejemplos, por ejemplo, senadora, tres ejemplos. La ley de elecciones judiciales, que este año se han desahuciado, la ley de regulación de las interpelaciones y lo último, la ley contra la impunidad de delitos sexuales. ¿Qué criterio tiene, senadora? Buen día. Bueno, en realidad yo le diría a usted que más allá de las tres leyes que usted ha nombrado, estamos en un problema muy delicado en la Asamblea Legislativa, ¿no? Este quiebre que ha habido en el MAS prácticamente ha ocasionado, yo diría, la paralización de nuestras actividades. Últimamente nos estamos limitando a hacer declaraciones camarales, minutas de comunicación, peticiones de informe, etcétera, pero nuestra actividad legislativa ha sido prácticamente paralizada. ¿Por qué? Porque antes de este quiebre que se ha dado entre el MAS, evidentemente con la modificación del reglamento, que ya no prevé los 2/3, sino simplemente la mayoría para el tratamiento de las leyes, salvo casos excepcionales, el MAS lograba viabilizar todas las propuestas que sobre todo venían del Ejecutivo. Pero hoy por hoy, más bien las propuestas del Ejecutivo son las más cuestionadas, ¿no? Porque el ala evista se ha puesto entre ceja y ceja el que no viabilice las propuestas del órgano ejecutivo. Y yo diría, en venganza, el ala arcista tampoco viabiliza las propuestas del ala evista. La prueba de ello es la ley que usted indica de las elecciones. No es lamentable que nosotros como Asamblea Legislativa no hayamos cumplido la función más importante que teníamos de la legislatura 2025. Es algo que indudablemente va a meritar un juicio por incumplimiento de deberes, porque no solamente es diputado, sino también en senadores hubo una conjura contra el tratamiento de esta ley, ¿no? Entonces, esta pugna ha arrastrado a todo el ámbito que significa legislativo en los hechos, o sea, legislar es dictar las leyes, eso. Y esa actividad, que es una de las fundamentales, es la que ha sido paralizada, Antonio.
8 de la mañana con 35 minutos. Ya estamos en contacto con la senadora de Comunidad Ciudadana, Andrea Barrientos. Con ella vamos a hablar sobre este fracaso que ha tenido el oficialismo en la aprobación del proyecto de ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo está, senadora? Buen día, Antonio le saluda. ¿Qué pasó con esta ley? Finalmente no se la pudo aprobar. Cuéntenos usted cuáles fueron las observaciones, por qué. Si parece ser una ley que va a beneficiar más bien a nuestros niños, que los va a cuidar, que los va a proteger. ¿Por qué no fue aprobada finalmente, senadora? Quisiera, Antonio, establecer una reflexión de fondo respecto a este asunto específico. Lo primero que tenemos que entender como sociedad es que mientras no exista una justicia proba y adecuada que garantice la posibilidad de un proceso corto, con celeridad y sin revictimización, nunca se va a favorecer a las víctimas. En Bolivia, 1 de cada 3 niños va a sufrir algún tipo de violencia sexual. Puede ser quien sea, puede ser tu hijo, tu sobrino, tu sobrina, tu ahijado, tu primo, puedes haber sido tú de pequeño o de pequeña. Esa es la realidad cruda de nuestro país. Los últimos 4 años se registran casi 37,000 casos, sin contar los casos que se han registrado el año 2023, que a la fecha van arriba de los 2,000. Es bastante compleja la realidad, y lo que hay que dejar claro es que quien está encargado de asegurar políticas de prevención, porque ese es el mandato de la ley 348, políticas de acceso a la justicia y además políticas de reparación integral para víctimas, es el Ministerio de Justicia en coordinación con otros ministerios. No están haciendo su trabajo. Desde el año 2020 yo vengo insistiendo con que se incremente el presupuesto del órgano judicial, el presupuesto del Ministerio Público y el presupuesto del Ministerio de Justicia. En los 3 casos específicos de los que te hablo, del momento que yo asumí como senadora, que es noviembre de 2020, a la fecha, ese presupuesto solamente se ha reducido, lo que no permite que se avance de manera integral a favor de las víctimas. Entonces, mi premisa principal hoy es que el gobierno no realiza acciones efectivas para colaborar con las víctimas y tampoco realiza acciones para que no exista este tipo de delitos en el país. Dicho esto, podemos entrar al análisis específico de la ley. Lo que ha hecho el gobierno es, nosotros presentamos el proyecto de ley número 118 en la Cámara de Senadores en mayo de este año. Nuestro proyecto, como el proyecto que presentó el gobierno, tiene la intención de adecuarse a la normativa internacional. Es decir, nosotros nos hemos adecuado a las recomendaciones de la CEDAW, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la sentencia Angulo Lozada contra el Estado boliviano. Todos estos elementos han hecho que nosotros planteemos una ley que elimina el delito de estupro, modifica el delito de violación e introduce el delito de violación incestuosa. Después de que estalla el conflicto del Colegio Juan 23, el gobierno agarra nuestro proyecto de ley, sin consulta, por supuesto, porque ellos no consultan nada, copian nomás, agarra nuestro proyecto de ley, le hace unas modificaciones a la rápida e introduce estos temas de la Comisión de la Verdad, la cuestión de los 14 años, la retroactividad de los delitos de violación, etcétera, cosas que en un principio, diría yo, una Comisión de la Verdad con las características como las que plantea el gobierno solamente beneficia a los políticos que son parte de esa comisión y no beneficia a las víctimas. Una comisión de este tipo, lo hemos recalcado en muchas ocasiones, tiene que tener gente notable, proba, conocedora del tema, sobre todo en normativa internacional y nacional, para evitar revictimización. Se tiene que trabajar con enfoque de género y, por supuesto, tiene que favorecer a una política de reparación integral, pero sobre todo tiene que terminar con conclusiones claras en términos de prevención para que ya no pasen estos delitos. Lamentablemente no se lo ha planteado de esa manera y tampoco se han sentado a dialogar con nosotros, a pesar de que tienen la posibilidad de hacerlo, para poder encontrar puntos en común que nos permitan avanzar en una normativa adecuada. El rechazo se sustenta en todas las observaciones que hemos hecho a la normativa, pero sobre todo nosotros queremos dejar muy claramente establecido que estamos del lado de las víctimas, las conocemos, trabajamos con ellos, no solamente con las víctimas del Colegio Juan 23, sino venimos trabajando con estos casos desde el primer día que asumimos la legislatura y lamentamos que la politización de una ley que es necesaria para el país determine el rechazo en la Cámara de Diputados, pero tenemos la posibilidad de seguirla trabajando en el Senado con el proyecto de ley 118. Ya estamos en contacto con Giovanna Irusta. Por favor, alistamos el video
Sí, Giovanna, alistamos por el favor, video. para presentar. No logramos contactarnos con ella a través del Zoom, pero la tenemos al otro lado de la línea telefónica. Le vamos a dar la cordial más bienvenida, recordada, querida, por supuesto, por la afición deportiva boliviana. Giovanna, ¿cómo está? Bienvenida a La Razón Radio. Antonio Dalén se le saluda. Bienvenida. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Estamos acá para servirles. Un saludo a todos los oyentes, a toda la audiencia. Giovanna, ¿cómo está? Lo primero que le vamos a preguntar, por supuesto, es ¿qué ha sido de la gran campeona? ¿Qué ha sido estos años? ¿A qué se ha dedicado? Por favor, Giovanna, si nos puedes contar parte de eso. Claro que sí. Bueno, nuevamente volvimos. Estamos... hace unos meses iniciamos la escuela de atletismo, que está en la ciudad del Alto, en el complejo satélite. Y bueno, estamos empujando a lo que es el deporte. Estamos cumpliendo funciones del Estado, del gobierno, que es impulsar al deporte, ¿no? Amamos el deporte y bueno, pues, queremos que nuevos talentos surjan, que salgan y que todos tengan la misma oportunidad para poder explotar el talento que tienen en lo que se refiere a deporte. Y también hemos puesto en marcha la primera carrera intercolegial Giovanni Gusta, que fue un gran éxito. Casi logramos sobrepasar los 2.000 participantes y fue muy lindo el evento que salió con el apoyo de la empresa privada, el Colegio Boliviano Holandés que se sumó a este gran proyecto que es este de nuevamente Giovanna vuelve. Entonces estamos en eso y bueno, y seguimos ahora con la escuela y también tenemos otras actividades que encaminadas siempre a que es el empujar al deporte, ¿no? Fortalecer al deporte y por supuesto estar del lado de los deportistas, que es lo más importante. Giovanna, ha instalado su campo de entrenamiento, su centro de alta competitividad, podríamos decir, en el Alto, Giovanna. Allí está trabajando, ¿no? Claro que estamos trabajando ahí, como le decía antes, hemos visto que tal vez el Alto está un poco descuidado, que los chicos, los niños, la juventud ya no tienen las mismas oportunidades, porque tienen que bajar aquí hasta La Paz para realizar muchas actividades. Y bueno, hemos decidido irnos allá para darles la oportunidad a ellos también, a todos los que deseen practicar deporte, y a los niños, encaminarlos también hacia el deporte. El deporte es vida, el deporte es salud y tenemos que encaminarlos a todo eso, ¿no? Y ese siempre ha sido nuestro objetivo y bueno, ahora ya no como deportistas, ya no estamos en actividad, pero ahora sí estamos estoy como entrenadora para nuevamente empujar al deporte. Giovanna, con Rubén, mi compañero de trabajo acá, estábamos tratando de hacer memoria, ya nos falla pues, en algunas cosas, pero usted nos va a recordar, Giovanna, ¿cuántas veces fue campeona nacional, campeona panamericana, entiendo, y a cuántas olimpiadas asistió? Bueno, soy tricampeona, 3 veces campeona bolivariana, también poseo récords, 8 veces campeona sudamericana, 2 veces subcampeona, luego 2 veces campeona en Juegos Sudamericanos también, campeonatos iberoamericanos también logramos sacar medallas, 3 medallas de plata, 1 de bronce, en la Copa Panamericana 1 medalla de plata, 1 de bronce, Juegos Panamericanos, 4º lugar, en campeonatos mundiales logramos acceder a estos campeonatos con marca mínima A, marca propia, por esfuerzo propio, y nuestro mejor logro en los mundiales fue entrar dentro del ranking de los 20 mejores del mundo en el puesto 16. Fue un gran logro para nosotros, de 208 países estar en el puesto 16 del mundo, o sea,
fue lo más grande, y también los récords nacionales, sudamericanos, que en la actualidad ningún otro deportista nacional posee ningún récord sudamericano, ¿no? Y nosotros logramos bajar muchas veces ese mismo récord. Y bueno, fuimos a 3 olimpiadas, la Olimpiada de Atlanta, Sydney, Atenas, y 12 veces campeona nacional. Ya tenemos a nuestro primer entrevistado, está al otro lado de la línea telefónica. Voy a saludar con mucho agrado a don Ramiro Jorge Cucho. Él es Hiliri Apumaycu del CONAMAC. Con él vamos a hablar de lo que ha ocurrido el lunes pasado. ¿Sí? Se ha reunido el pacto de unidad con el presidente y con el vicepresidente y le vamos a pedir cuál es su impresión. Ramiro, ¿cómo está? Buen día. Antonio Dalense le saluda desde La Razón Radio. Jayaya Ramiro, quería preguntarle justo qué pasó el lunes, cuéntenos, ustedes se han reunido en el Pacto de Unidad, estuvo ahí el presidente, estuvo también el vicepresidente, ¿qué conclusiones puede sacar Ramiro de esta reunión? Bueno, primeramente nosotros desde un principio cuando han convocado una reunión del Pacto de Unidad a tratar específicamente temas políticos, nosotros como CONAMAG primeramente hemos mencionado y hemos dicho que arreglen sus indiferencias orgánicas a nivel de algunas organizaciones que están fracturados orgánicamente. Por esa razón, nosotros como CONAMAG no hemos participado en esa reunión porque hay divisiones internas, hay fracturas internas cuando esa reunión del Pacto de Unidad se convoca netamente para hacer política. Más a lo contrario, en estos momentos a nosotros nos atinge problemas coyunturales del país. Nosotros hemos mencionado de que nosotros necesitamos abordar temas muy importantes en cuanto al desarrollo del país, temas muy importantes en cuanto a la sequía del agua que hoy estamos atravesando por este cambio climático que nos está azotando a todos nuestros pueblos indígenas originarios con el tema del agua. Necesitamos abordar temas muy importantes en cuanto a las elecciones judiciales. Necesitamos abordar temas muy importantes en cuanto a la canasta familiar, y es por eso que como CONAMAG nosotros no hemos participado en esta reunión. Nos sorprende mucho cuando levantan el nombre de CONAMAG Bolivia, y es de esta manera que nosotros como CONAMAG no hemos sido partícipes, cuando netamente ellos están concentrados en un congreso de lo que es a nivel político. Nosotros respetamos las estructuras orgánicas y las estructuras políticas, y de esta manera nosotros lamentamos mucho que ellos simplemente estén centrados en el tema político. Ramiro, ahora hay otros eventos también políticos, entendemos la preocupación que usted tiene por otros hechos que están pasando en el país, pero por ejemplo, ya nomás el próximo mes vamos a tener el Congreso del MAS en Laucaeñe. ¿Ustedes van a asistir o también van a, estar al margen o no van a estar presentes en esta reunión? ¿Qué dice Ramiro sobre el Congreso del MAS que ya está cerca? El instrumento político por la soberanía de los pueblos, MAS y PSP, es de todas las organizaciones sociales. Gracias a este instrumento político hemos recuperado la dignidad de los pueblos. Gracias a este instrumento político, MAS y PSP, hemos tenido 14 años de economía, bonanza económica, desarrollo. Nuestros pueblos indígenas originarios han reivindicado esa dignidad que con los gobiernos de factos neoliberales, quienes han llevado a la miseria a nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Gracias a este instrumento político tenemos una constitución que reconoce a todos nuestros pueblos indígenas, originarios, campesinos, y es de esta manera que nosotros respetamos la estructura política, la estructura orgánica que tiene este instrumento político MAS y PSP, que es de todos los bolivianas y bolivianos, y es el instrumento más grande de la historia de Bolivia. Y nosotros como CONAMAG también nos hemos reunido, todo el Consejo de Gobierno hemos analizado y estamos mandando una comisión para abordar temas muy importantes y para plantear lo que son las propuestas de nuestra organización en este evento tan importante que va a marcar la historia del país.
Quiere decir, Ramiro, entonces que van a estar presentes en el Congreso del MAS en Laucaeñe. No tenemos por qué estar, es nuestro instrumento político. Lamentamos mucho a algunas organizaciones que decidan no participar cuando ni siquiera tienen una militancia política. Para hablar del tema político, de un instrumento político, primeramente hay que fijarnos si tenemos esa militancia política y en base a eso hay que sugerir también, mi hermano. Ramiro, ahora usted bien me decía al comenzar la entrevista que hay temas álgidos importantes en el país, como la sequía, por ejemplo, pero y en medio de esto ya han surgido candidaturas, faltando 2 años para las elecciones. El señor Evo Morales ya se ha nombrado candidato para las elecciones de 2025. ¿Qué opina sobre esto, Ramiro? Seguramente todos estos temas se van a ir abordando en las diferentes comisiones de debate. El tema de las candidaturas se van a ir abordando en este Congreso. Por eso nosotros somos muy respetuosos a las estructuras políticas y el Congreso definirá, el Congreso en sus respectivas estructuras orgánicas, comisiones de trabajo, es donde se debatirá. Por eso nosotros estamos más preocupados en el tema de los desastres que está ocasionando esta crisis del cambio climático y posteriormente hasta fines de diciembre se nos puede venir una crisis de seguridad alimentaria en todo nuestro estado plurinacional de Bolivia. Ramiro, ¿quiere decir que esta candidatura entonces todavía no es oficial de parte del instrumento político? Esperamos el Congreso es donde va a ver y nosotros estamos muy seguros que también el próximo gobierno de todos las bolivianas y bolivianos como pueblos indígenas originarios tiene que asumir nomás un hermano indígena que conduzca el futuro de todos nuestros pueblos indígenas de nuestro estado plurinacional de Bolivia. Antonio, ayer se ha generado, bueno, desde el fin de semana se han generado problemas en el cementerio Mercedario de El Alto. Hay familias que se han volcado al cementerio a retirar cuerpos de sus parientes y algunos no han encontrado los cuerpos de sus parientes enterrados hace varios años. Ya con anticipación la alcaldía de La Paz había anticipado... Del Alto, había anticipado acciones, pedido a las familias de que retiren los cuerpos o paguen por el uso del cementerio y todas las medidas necesarias, pero... De pronto aparece algún rumor y se ponen a buscar los cuerpos, incluso se dice que ha desaparecido el cuerpo del papá de la alcaldesa Eva Copa. ¿Hay avasallamiento del cementerio? Sí, hay una confusión, Rubén. De repente por ahí ha surgido algo o alguien ha dicho que se iban a recorrer todos los cuerpos, en fin. Forma parte decíamos ayer aquí en la redacción, de una desinformación que hubo. La alcaldía dice que no hay nada, te cuento. Sí, ya hablaron las autoridades. La alcaldía dice que no hay nada, y que más bien la intención es modernizar el cementerio, construir bloques, y lo que se ha hecho hasta ahora es remover un poco la tierra para justamente comenzar a construir esos bloques. Bueno, esas obras se han detenido todo, pero también por el otro lado tienes familiares que están buscando los cuerpos de las personas que enterraron hace tiempo, en fin, hay toda una serie de cosas. Le vamos a pedir, por eso lo hemos invitado. Si me permites, Antonio, antecito nada más, estamos colgando esta nota. Desde muy temprano, este miércoles, avasalladores y vecinos se enfrentaron en cercanías del cementerio Mercedario de El Alto por terrenos en la zona. Incendiaron casas y se golpearon con piedras. Le vamos a preguntar entonces a nuestro entrevistado si esto pudiese tener algo que ver con lo que está pasando en el cementerio. Para eso hemos invitado a Rudy Valladares, el secretario municipal de gestión institucional de la Alcaldía del Alto. Don Rudy, ¿cómo está? Buen día. Antonio Dalenzi y Rubén Atahuichi, les saludamos. Bienvenido a La Razón Radio. Buenos días a La Razón Radio, también un saludo a ustedes, compañeros. Bueno, sí, es preocupante lo que está pasando en el sector de Mercedario. Lo que pasó esta mañana son avasalladores que están en el sector de San Felipe de Seque, pero la gran parte es del sector, la jurisdicción del municipio de Laja. Y el sector del Alto es el exfundo Seque, que es un pequeño sector donde hay también ciudadanos salteños. Pero el territorio grande donde ha habido esta mañana estos enfrentamientos
por avasalladores es de la jurisdicción de Laja. Pero igual preocupa porque todo esto se suscita a través de los problemas que está pasando desde el día lunes en el cementerio, porque están cerca, son colindantes a nuestro cementerio de Mercedario, y es como dicen, cuando hay problemas todo el mundo quiere aprovechar, y me parece algo injusto que avasalladores sin comprarse un terreno, sin que les cueste nada, quieran entrarse a un terreno y apropiarse así con tanta fuerza, con maldad. Y no solo pasa en ese sector, todo el tiempo estamos peleando nosotros lo que es la cola del aeropuerto, tenemos avasalladores, tenemos en el distrito 8, tenemos en el distrito 10, que igual la gente de Achocalla nos quiere avasallar nuestro distrito 10, y donde es el molino andino, que muchos conocen para bajar a Chocalla, lo propio, tenemos gente que nos quiere avasallar, pero yo creo que no podemos permitir que gente con tanta maldad quiera entrar gratuitamente a un terreno. ¿Cuánto nos cuesta a una persona comprarse el terrenito, construirlo y que puedan vivir? Pero ellos quieren llegar, apropiarse del terreno a la mala y ser dueños, y eso no me parece muy bien, ¿no? Ya estamos en contacto con el viceministro de Medio Ambiente y Biodiversidad, don Magín Herrera. Él siempre tiene la gentileza de atendernos. Viceministro, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén les saludamos. Viceministro, estamos muy preocupados en La Paz por esto del humo. Usted ha visto seguramente las imágenes y lo ha debido sentir también cómo hemos estado estos últimos días en La Paz. No podíamos ver el centro, del alto tampoco podían ver hacia abajo, en fin. ¿Qué ha estado pasando? Las autoridades locales dicen que hay un chaqueo indiscriminado, otros dicen que hay ya muchos focos de calor en el país. ¿Qué informe tenemos sobre esto, viceministro, por favor? Sí, es importante siempre informar a la ciudadanía respecto a estas ocurrencias climatológicas que estamos viendo estos días. Yo voy a remitirme a las informaciones que estamos teniendo producto del monitoreo. Y en este monitoreo, efectivamente, las ocurrencias de focos de calor están incrementando semana tras semana, ¿no? Hace 2 semanas atrás hemos estado oscilando menos de 1000 por día. Luego, esta semana que ha pasado ya subió entre 1200, 1300, 1400, en fin. El día de ayer, antes de ayer hemos estado 1600, ayer hemos estado por los 1700, ayer en la tarde hemos cerrado con 1172 focos de calor. Sin embargo, comparado con el 2022, a estas alturas del año, habíamos tenido el mismo mes, el año pasado hemos registrado 151.879 focos de calor. Repito, 151.879 focos de calor el 2022 hemos registrado, mientras tanto que... Perdón. Hasta estas alturas del año. Sí, hasta estas alturas del año. Y este año hemos registrado 47.779 focos de calor. O sea, en términos numéricos es bastante menor que el año pasado. Eso, obviamente, tengo los datos, se lo envié enseguida al WhatsApp, que ya el otro dato se lo envié del comportamiento de la calidad del aire. La superficie quemada este año, el 2023, prácticamente está en un total de 1.026.578 hectáreas quemadas en realidad al 22 de septiembre del 2023, mientras que el año pasado ya habíamos tenido más de 1.250.000 hectáreas quemadas. Igual sigue siendo menor, aunque no con tanto porcentaje, pero sigue siendo menor. Esos dos datos importantes para ver la intensidad de la humareda en la atmósfera. Entonces nos hemos dedicado a revisar qué estaba pasando, porque si tenemos estos datos inferiores y por qué la presencia de la humareda en los cielos, no solamente de La Paz, sino que también en otras ciudades. Y revisado el Air,
es una página que también hace monitoreo mundial. Entonces, allá efectivamente hemos observado y consultado con otros científicos. La humareda, Antonio y Rubén, está prácticamente disipado en todo el mundo entero. Hay océanos que están cubiertos de humareda, ¿no? Antes de ayer, esta condensación de esta humareda se ha sentido con bastante presencia, básicamente en La Paz, en la parte del altiplano, Oruro, Cochabamba, y producto de ello, por ejemplo, nosotros haciendo un monitoreo de calidad al aire, si me permite, por favor, y se la he enviado por WhatsApp. Esta es Cochabamba que está marcando, ¿no es cierto? Los años, el presente año. Entonces, esto prácticamente nos llama la atención muchísimo. Claro, esa condensación está ocurriendo porque la ubicación geográfica de Cochabamba es una especie de hollada y la condensación evidentemente coadyuva a que esta condensación puede ser con mayor presencia. Entonces, lo que tenemos que explicar a la ciudadanía es que no precisamente en la ciudad de La Paz esta condensación está ocurriendo, ni mucho menos porque hay focos de calor en los municipios aledaños, sino que es una ocurrencia mundial. Cambiamos de tema, 9 de la mañana con 3 minutos. Ya estamos en contacto con el vicepresidente del Movimiento al Socialismo, el señor Gerardo García. Vamos a hablar de él sobre varios temas relacionados al gobierno, al movimiento al socialismo y al Congreso que tienen consignado para octubre. ¿Cómo está, don Gerardo? Le saludamos Antonio D'Alenza y Rubén Atahuichi. Esta es La Razón Radio. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto de saludarles. Aquí estamos preocupados por la situación de lo que pasa en todo el país. Uno, bueno, respecto a nuestro Congreso, respecto a diferentes temas que vienen ocasionándose. ¿Qué evaluación tiene de la situación del país en este momento, don Gerardo? Bueno, en el tema de nuestro Congreso, especialmente nacional, que ha sido convocado para el 3 al 5 de octubre, nosotros estamos todos preparados para poder realizar el Congreso porque el Tribunal Supremo Electoral así lo ha determinado. Por lo tanto, no esperemos que no haya ninguna variante. Todos nuestros sectores sociales han sido convocados como corresponde de acuerdo a la convocatoria para poder realizar a partir del 3 de octubre al 5 de octubre. Por lo cual ya desde el día lunes estamos recibiendo todas las delegaciones que vienen de los diferentes departamentos del país. Don Gerardo, a ver si antes de hablar del Congreso, que vamos a tener un espacio específico para eso, quisiera consultar con usted cuál fue el origen de la situación crítica que en este momento sufre el movimiento al socialismo, siendo parte del gobierno, siendo esta organización política la que en enero de 2020 en reuniones en Buenos Aires con la participación del expresidente Evo Morales ha definido la candidatura de Luis Arce y David Choquehuanca y consiguientemente estos han sido elegidos en los comicios del 18 de octubre de ese año. Bueno, mire, el tema ha sido lo siguiente. Después que hemos tenido el golpe cívico-militar en 2019, por seguridad nuestro hermano Evo Morales, gracias a los diferentes gobiernos vecinos como de México, Argentina, Venezuela y otros países que han hecho lo posible para que el hermano Evo Morales salga del país, y estuvo en la Argentina, en la cual desde allá ha sostenido reuniones con diferentes sectores sociales para poder ver la mejor forma de poder tener un candidato que sea potable, ¿no? Entonces, en ese sentido, haciendo un sondeo, haciendo un análisis, se ha llegado a la conclusión que podía ser Luis Arce Catacora como nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, con la sigla del MAS y PCP. Bueno, a pesar que a un principio era el candidato que ya habían tomado la decisión orgánicamente, que era el señor David Choquehuanca, ¿no? De la cual se ha molestado cuando no
llegado a ser candidato presidencial, no aceptaba ser vicepresidente, pero posteriormente las mismas bases lo han obligado a que él acepte ser el vicepresidente. Desde ese momento, todos trabajamos para que pueda ser nuestro presidente Luis Arce Catacora, y así lo hicimos, todos trabajamos, todos por la decisión política que se ha tomado desde la Argentina, porque nuestro presidente del instrumento político así lo ha determinado, que era siempre nuestro hermano Evo Morales Ayma. Entonces, con esa instructiva, con esa decisión política que se ha tomado, la instrucción hemos dado a todos los sectores sociales, a todos nuestros militantes, simpatizantes, para hacer la campaña y que sea sacar presidente a nuestro presidente actualmente, Luis Arce Catacora. Pero nadie pensaba, nadie sabía que, bueno, nos iba a traicionar de esta manera, ¿no? Para nosotros un golpe duro, una traición terrible que sucede. Bueno, el Chinao, que en paz descanse, Mágico ya había anunciado esta traición que se iba a venir, porque él decía que yo lo conozco a Luis Arce Catacora, es un cara, es un servir a la derecha, que siempre ha trabajado con la derecha, en todas las gestiones de los partidos de derecha, siempre estaba de economista, por lo tanto conozco, yo sé que va a traicionar, eso lo ha mencionado, y no, bueno, nadie pensaba, no conocíamos nosotros su actuar de Luis Arce Catacora, pero justamente ya ha pasado un año, ya empezó ya el problema a hacer acercamientos con la derecha, a favorecer a la derecha, a limpiar caso de Manfred Reyes Villa y de otros así favoreciendo directo o indirectamente. Entonces eso ya vino la sospecha, y posteriormente ya cuando finalmente nosotros hemos hecho las críticas de su gabinete ministerial, que no estaban ejecutando los programas y planes que el pueblo realmente había hecho campaña o había apoyado, digamos, para hacerlo presidente a Luis Arce Catacora. Entonces se han hecho algunas críticas de que hay malversaciones, de que realmente hay corrupción, hay el tema de no hay justicia, no hay control en la aduana, el tema del narco, todas estas situaciones hemos ido haciéndolo conocer, haciendo esas críticas, yo diría incluso constructivas, pero eso ha sido uno de los motivos para que Luis Arce Catacora empiece a molestarse, se ha pedido, primero estaban pidiendo las organizaciones sociales el cambio de su gabinete ministerial, como de 5 ministerios, pero posteriormente han llegado a algunos acuerdos, han hecho algunos arreglos y los dirigentes sorpresivamente cambiaron de decisión, ya no pedían cambio y ya nunca más pidieron cambio. Y nosotros seguimos insistiendo que estaba mal la administración de algunos de sus ministerios. Y bueno, uno de sus ministros o algunos han caído, pero sin embargo eso ha sido la molestia, el motivo de la ruptura, porque nosotros hemos seguido insistiendo que no podemos ser cómplices de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo el presidente a través de su ministro. Esas críticas hemos sostenido y mantenemos nosotros que no podemos ser culpables políticamente o responsables de lo que están actuando su ministro o el presidente del Estado plurinacional. Entonces, eso han sido las causas por lo que ha venido distanciándose. Así es, le damos ya la más cordial bienvenida. Viceministro, ¿cómo está? Un placer, como siempre, charlar con usted. Aquí estamos Rubén y Antonio. Bienvenida. Muy buenos días, Rubén, Antonio. Un saludo a toda la audiencia de La Razón Radio. El gusto es mío, siempre poder conversar con ustedes. Bueno, ayer tuvimos muy buenas noticias. Nuestro presidente nuevamente tomó contacto con el presidente Lula ya para poder terminar de acordar lo que se estaba trabajando a nivel técnico, para poder incorporar ciertas observaciones que ha hecho Bolivia respecto al proyecto de diseño básico que había presentado Brasil para la construcción de este puente. Mire, el tema del puente es un anhelo del pueblo veniano de hace muchos años. Los compromisos datan del Tratado de Petrópolis de 1903, ¿no? Entonces, estamos hablando de 120 años que se viene viendo este tema. El año 2007 se ha suscrito
un acuerdo mediante el cual Brasil ratifica su compromiso de financiar estas obras. No digo, el financiamiento de estas obras no es una simple concesión unilateral por parte de Brasil, ¿no? Viene de un acuerdo donde Bolivia ha cedido 186.000 kilómetros cuadrados de territorio, ¿no? Entonces, para poder implementar este compromiso, como decía, en el 2007 se ha firmado un acuerdo. Este acuerdo ha sido ratificado por ley. Se han tenido algunas reuniones hasta el 2010 y la última reunión registrada fue el 2010. Desde el 2010 hasta ahora, durante 13 años, no ha sido posible avanzar. Durante el gobierno de Bolsonaro, una vez que el presidente Arce asume el gobierno, se empiezan a hacer las gestiones diplomáticas, lastimosamente sin ningún resultado, no hemos recibido ninguna respuesta, y bueno, ya cuando asume el presidente Lula, y gracias al liderazgo y a las gestiones de nuestro propio presidente, se logra repriorizar en nuestra relación bilateral este tema de la construcción del puente de Guayaramerí. Miren, 7 meses, porque el presidente Lula ha asumido el 1 de enero de este año, como se sabe, en 7, 8 meses hemos logrado que el tema se vuelva a priorizar, que Brasil garantice el financiamiento, es decir, cuente con los recursos para poder construir el puente, y que se vuelva a reunir esta comisión mixta que no se reunía por 13 años para poder ratificar estos acuerdos. Entonces, hemos avanzado en todo eso, nos ha presentado Brasil un proyecto, nosotros le hemos hecho algunas observaciones. Básicamente las observaciones que se hacen es que la altura y la distancia que hay entre pilares en el puente sean las mismas que tiene Brasil en otros 2 puentes sobre el mismo río, pero en su territorio, ¿no? Esto, nosotros sabemos que en este momento la navegabilidad de embarcaciones de gran dimensión no es posible, ¿no? Pero la idea es que a futuro sí se pueda tener esta posibilidad, sobre todo en el tema de la hidrovía que se está trabajando, y esa era la demanda un poco de nuestro país, ¿no? De que los puentes puedan tener los mismos estándares que los otros puentes que tiene el Brasil en su territorio. Nuestro presidente ha tenido más de una conversación telefónica con el presidente Lula, y el día de ayer, bueno, el presidente Lula y nuestro presidente han acordado una solución técnica mediante la cual se va a hacer la licitación, se va a lanzar la licitación para el puente de manera muy expedita, digamos, muy rápida, una vez que se ratifique esta propuesta de Brasil, y posteriormente en lo que es la ingeniería ejecutiva, que ellos le llaman en su sistema, se van a incorporar estas observaciones de Bolivia para que nuestro país pueda contar con un puente de las mejores características, no solamente para el tránsito de carga por encima del puente, de personas por encima del puente, sino que permita a futuro, una vez que se tengan condiciones de navegabilidad, las posibilidades de navegación por debajo del puente. Entonces, creo que las noticias son muy buenas, tenemos garantizado el puente, que este puente se va a licitar de manera muy pronta, esperamos que la licitación, según lo que nos ha dicho Brasil, tarde entre 4 y 6 meses, y además además de que sea muy pronto, que tenga características, las mejores características posibles para nuestro departamento del Beni. Entonces, seguimos trabajando en ello, ya solamente falta formalizar los acuerdos a los que han llegado nuestros jefes de Estado, y bueno, destacar esta gestión, ¿no?, que ha realizado nuestro presidente, que lo ha hecho, que de manera muy ágil y muy rápida hemos podido avanzar con este anhelo de todo el pueblo beniano. Tenemos una entrevista ya, amigos, vamos a conversar justo lo que decíamos al comenzar el programa, ¿no? Este acuerdo al que llegaron las víctimas, los familiares de las víctimas, con Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, allí en Estados Unidos, con lo que se ha puesto fin a esta, vamos a llamarle esta parte, ¿no?, de la historia esta de lo que ocurrió en 2003. Vamos a hablar de todo eso. Ya estamos al otro lado del Zoom con el abogado de las víctimas de octubre de 2003, Thomas Becker. Él es nuestro amigo, ya varias veces hemos hablado con él. Thomas, ¿cómo estás? Bienvenido a La Razón Radio. Antonio y Rubén, te saludamos. Hola, muy buenos días y lo siento por llegar tarde, yo creo que llegué la hora boliviana y al fin llegó tarde, pero lo siento y estoy muy animado a charlar con ustedes. Tomás, a ver, para brevemente recordar cómo ocurrió esto de la masacre de 2003, ¿por qué estas víctimas ahora que han acordado con sus denunciados una indemnización?
Bueno, hemos estado en un proceso muy largo. Presentamos una demanda en 2007 y después de varias apelaciones hemos, tenido un juicio en los Estados Unidos en 2018. Y esto fue la primera vez cuando un ex líder tenía que responder a sus acusadores, a las víctimas. Esto fue muy histórico en los Estados Unidos. Nunca ha pasado. Ganamos el juicio en 2018, pero el juez cambió el veredicto, nosotros apelamos. La Corte de Apelación mandó a la Corte de Primera Instancia que ratificó el veredicto. Goni apeló. Hemos estado en una pelea totalmente complicada, pero por fin, ayer, terminamos este proceso. Por fin hemos terminado todo y las víctimas han recibido, una victoria muy importante, muy personal para ellos y una victoria para Bolivia. Tomás, más allá del acuerdo económico del que se haya podido llegar, ¿cuál es el impacto, sí? ¿Cuál es el mensaje que se manda con este acuerdo firmado, con este triunfo, como dices tú, de las víctimas? Bueno, yo quiero estar muy claro porque he visto varias cosas en los medios que no están tal vez correctos. No podemos hablar del acuerdo, los específicos, pero hay unas cosas que pasan cuando hay un acuerdo como eso. Como hemos dicho en la declaración pública de los dos lados, que los dos lados han preparado, las víctimas van a recibir una compensación, pero termina el proceso, ¿no? Es que hemos terminado este disputa legal y la única cosa que queda es el veredicto, que dice Goni y Sánchez Berzaín son responsables de ejecuciones extrajudiciales. Ahora, esto es el precedente. Es el precedente en los Estados Unidos, pero es un precedente y un mensaje al mundo, ¿no? Es un caso muy importante al mundo y manda un mensaje muy fuerte. Primero, que ningún líder puede matar a su gente. Ningún líder tiene impunidad absoluta. Pero dos, muestra un ejemplo muy lindo a mí, que los movimientos sociales en las luchas colectivas pueden ganar, pueden terminar esta cultura de impunidad en cualquier país. Cuando bolivianos, especialmente los que murieron lamentablemente en 2003 y estos demandantes, son de familias humildes, son de El Alto, son del campo, Orizata, y Goni es una persona tan rico, tan poderoso, y para ganar un juicio como esto, manda un mensaje a movimientos sociales, a víctimas en todo el mundo, que todo es posible. Y los bolivianos han hecho esto. Ahora, cierto, cualquier gobernante que pudiera cometer delitos de lesa humanidad en un determinado país y se acoja, se refugia en Estados Unidos, si bien, digamos, no puede ser procesado en ese territorio penalmente, puede acudir a la justicia civil para lograr esto, más allá de la economía, más allá de la indemnización, que genera jurisprudencia, como acaba de decir Thomas Becker, la aceptación del delito con el que originalmente se pretendía plantear un juicio penal contra Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín. Ahí me puede corroborar, tal vez también estaba implicado Jorge Berinduague, Tomás. Sí. Bueno, lamentablemente, como has mencionado, bueno, hubo un juicio de responsabilidades aquí, pero una persona no puede ser procesado en abstencia. Entonces, ellos fueron los Estados Unidos y no hubo otra alternativa. La única opción fue un juicio civil. Claro. Y por eso las víctimas fueron a Gringolandia, a la cancha de Goni, para hacer lo que podían. Y han hecho algo histórico. Y como has dicho, jurisprudencia es muy histórico, va a tener un impacto y va a tener un impacto en mi país, porque voy a estar totalmente honesto, tenemos un problema en Gringolandia. Hay puertas abiertas a líderes o gobernantes que matan a su gente, lamentablemente. Pero este juicio cierra la puerta un poquito más. Y eso es muy importante, porque no podemos ser un refugio para personas que matan a su gente. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvo con ustedes
Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.